Ya estamos aquí de nuevo. Recuerden que en una charla anterior hablamos un poco sobre la cuestión formal de los ensayos, de puntuaciones, el uso de ciertas palabras, ciertas metáforas, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, en este programa de hoy vamos a hacer dos ensayos. Eh, Les aconsejo que tengan por ahí un cuadernito porque vamos a hacer dos ensayos para ver la diferencia entre lo que es una biografía y lo que es un ensayo biográfico. Y vamos a hacer una crítica de arte y lo que es un ensayo crítico, ¿sí? Que tienen una pequeña sutileza ambos y los hace distintos. Bueno, vamos al que nos va a resultar más fácil, porque va a ser autobiografía. Es decir, aquí el tema es cada uno de ustedes. No tienen que ir a la computadora, a la enciclopedia, a ningún lado tienen que ir. Ustedes saben perfectamente cuándo nacieron, qué están haciendo, qué han estudiado, cuáles son sus gustos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a decir que yo les pido una autobiografía. Si esa autobiografía fuera mía, pues sería, mi nombre es Fernando Vega y Gómez, nací el 1 de marzo de 1949 en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. Nací en una maternidad que está en el centro de Tampico, como a 3 cuadras de donde está la catedral, 3 o 4 cuadras de donde está la catedral. Desafortunadamente ya demolieron el edificio, era un edificio de los años 20 o 30. Hoy en día está ahí un terreno baldío. Ahí nací porque mi mamá no quería... déjenme hacer este comentario en esta autobiografía. Mi familia era de posibilidades económicas y mi papá quería que naciera yo en la beneficencia, pero la beneficencia en aquel entonces estaba prácticamente en las afueras de Tampico. Nosotros vivíamos en el centro de Tampico, en Olmos y Obregón. Ahí está la casa. Bueno, la casa me la dejó mi mamá en su testamento. Esa casa es mía ahora. Cuando yo me muera la voy a seguir pasando. Y mi mamá le dijo a mi papá: ni creas que me vas a llevar como loca por toda la avenida Hidalgo gritando, nada más para irme a tener el niño allá a la beneficencia. Y entonces descubrió esta maternidad que estaba ahí a 1,5 cuadras de la casa. Y ahí hizo los arreglos. Y ahí nací yo. Por cierto que yo luego cuento con cierta, como anécdota, que estaba al lado de la panadería, de la panificadora de los Salaburo, que eran unos señores españoles que se habían dedicado a vender pan aquí en Tampico. Y siempre he dicho yo que por eso me gusta tanto el pan, porque yo creo que lo primero que olí fue pan. Olí pan y entonces toda la vida me dan pan y ahí estoy yo atrás del pan. Bueno, continúo con esta autobiografía y en esta autobiografía puedo decirles que tengo varios estudios. Casi siempre estuve con una cierta tendencia a todo lo que era el humanismo, las artes plásticas. Curiosamente, la literatura me llegó precisamente por las artes plásticas. Resulta que yo estaba en la universidad estudiando y nos encargaban redactar textos sobre algunas obras de arte y demás, y a mí no me gustaba cómo quedaban escritas, no me gustaba. Y entonces yo sentí que necesitaba pues alguien que me enseñara a escribir mejor, y entonces me escribí. Yo estaba entonces en la Ibero, me inscribí en la Casa del Lago. La Casa del Lago es una institución de talleres libres y cursos libres que están en el bosque de Chapultepec y que pertenecen a la UNAM. Y ahí daban un curso de redacción. Y yo me inscribí ahí en ese curso de redacción. Y
ahí me dieron los primeros rudimentos, podría yo decir, de cómo escribir correctamente. Pero ahí mismo, en la Casa del Lago, existían otros talleres y me llamó mucho la atención el taller de cuentos. Cuando terminé mi taller de redacción, me inscribí en el taller de cuentos. Los horarios eran muy cómodos, normalmente los talleres o eran en la tarde, ya tardecita, 5 o 6 de la tarde, o eran en la mañana. Es decir, para que una persona que trabajara o estudiara pudiera ir a uno y al otro. Entonces, ahí en la Casa del Lago aprendí primero a escribir lo mejor posible que pudiera. Segunda, me fui a cuento y ahí mismo el mismo maestro que daba cuento, que se llama o se llamaba, ya no sé, el escritor Florencio Sánchez Cámara, daba también un taller de ensayo. Cuando yo terminé el de cuento, me fui a su taller de ensayo y ahí aprendí cómo hacer ensayo. Tengo que decir que su taller era de un nivel, aunque era un nivel popular, es decir, nivel para toda la gente, era un nivel bastante bueno, porque él nos hacía muchas explicaciones formales de teoría de la literatura, y con él aprendí mucho. Si no es que yo creo que el 60-70% de lo que yo sé de literatura lo aprendí con este maestro, Sánchez Cámara, ¿no? Después, pues yo seguí yendo a la universidad sobre artes plásticas, estaba pintando, hice exposiciones, y de repente una vez me invitaron a dar clases, no clases de artes plásticas, que yo pensaría pues que es lo mismo, que es lo mío, y descubrí que tenía facilidad, sí, para dar clases de ortografía, gramática, redacción y todo esto. Y entonces ahí me quedé y allí estoy. Hoy en día pues tengo 72 años, no tengo una enfermedad así que me diga yo, ay, pues mañana voy a caer muerto. Veo un futuro bueno para mí, no veo un futuro bueno para el país, desgraciadamente. Creo que vamos a tener que trabajar mucho en eso. Demasiada corrupción, una educación muy mala, la que tenemos en este país. No tenemos un país que tenga justicia. Los juzgados, todo eso es muy malo. Entonces, todas esas cosas tenemos que resolverlas si es que queremos ser un país. No me gustan las etiquetas de primero, segundo, tercer mundo, pero si no queremos ser un país casi infrahumano como lo somos hoy en día. No hay que ver más que las cárceles que tenemos, o hay que ver cómo resuelven los casos policíacos aquí, ¿sí? Cómo se resuelve la democracia en este país, cómo hablan los partidos políticos en este país, ¿sí? Los partidos políticos en este país hablan sobre ellos, sobre sus partidos, pero no hablan sobre México. México les importa un cacahuate. Y ese soy yo, Fernando Vega y Gómez. Bueno, esa es una biografía, una autobiografía. Pero vamos a decir que me piden un ensayo autobiográfico. Un ensayo autobiográfico. Bueno, un ensayo autobiográfico lo puedo yo empezar también dando nací el 1 de marzo de 1949 en la ciudad y puerto de Tampico, Tamaulipas. El arte siempre ha estado a mi lado. Si yo no llevara el arte de mi mano, hace mucho tiempo que ya me hubiera dado alguna enfermedad que me hubiera matado. Todo lo que veo, lo veo como arte. Donde otros no ven, yo veo cosas. Yo veo cosas atractivas. Puedo perfectamente
quedarme viendo una nube durante 2 horas para después hacer un dibujo o una pintura, o ir a buscar una nube entre las muchas que se han pintado entre los grandes pintores del mundo. Estaba pensando yo ahorita en Joshua Reynolds, el inglés, que pintó unas nubes increíbles. Entonces, esa ha sido de alguna manera mi vida. Podría decir que la belleza ha sido mi acompañante. Esa belleza me ha permitido tapar lo desagradable, que es mucho lo que hay aquí en este país, la mugre, que hay mucho de eso en mi país, la corrupción, que hay mucho de eso en mi país, la desesperanza, que hay mucho de eso en mi país. Noten cómo estoy haciendo estas formas ortográficas que parece que dicen, ay, se está repite y repite y repite, parece que no conoce otras formas. No, la estoy repite y repite y repite para que de alguna manera sea como una cosa machacona. Taca, 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 y esto que es esto, y esto que es esto, y esto que es esto, y esto. Y todo esto no lo quiero ver porque la belleza me acompaña. La belleza entendida como aquello que nos place, que nos gusta, que nos da placer, que nos permite irnos a dormir con una idea bonita del mundo, con una idea atractiva, con una idea de que tal vez mañana al despertar el mundo ya no sea lo que soy, y todo esto que acabo de mencionar, que lo tapo con una cortina de belleza, ya no va a estar ahí, y que tal vez esta idea que yo tengo de la belleza destruya a todo esto, a los malosos, a los asesinatos, a toda esta gente, a los gobernadores rateros, etcétera, etcétera. Yo diría que de alguna manera esa es mi vida hoy en día. Bueno, notarán que es distinto esto que acabo de contar aquí al final a que el primero. En la primera parte prácticamente todo eran datos duros, y nací en una maternidad que estaba ya a 1,5 cuadras de mi casa, al lado de la panificadora de los Alaburo. Nací ahí en la esquina, viví en la esquina de Olmos y Obregón, en la ciudad de Tampico. Tengo tantos años, estudié en tal universidad, estudié en esta otra, aprendí aquí en esto y lo otro. Todos son datos duros, eso es una autobiografía. Pero ya, si voy a hacer un ensayo autobiográfico, en el ensayo autobiográfico yo me puedo detener en algún detallito. Por ejemplo, en este caso, mi amor hacia el arte. Ahí me detuve. ¿Por qué? Porque eso realmente describe muy bien quién soy yo. Al principio sí dije, bueno, pues nací el 1 de marzo de 1949 en la ciudad de Tampico, etcétera, etcétera. Y luego ya me aventé con el rollo del arte que siempre me ha rodeado toda mi vida, o que he sabido de alguna manera rodearme de esa belleza, que es la que realmente me permite vivir más que la comida y más que otras cosas. Entonces, sí vemos que se puede hacer un ensayo autobiográfico y una autobiografía. Esas son las diferencias. En el ensayo podemos caer en la subjetividad, no hay problema. Pero en la autobiografía vamos a tener que ser lo más preciso posible. ¿Sí? Yo no puedo decir, pues nací, creo que en marzo, creo que nací por ahí. No. ¿Cómo que por ahí? ¿Cuándo naciste? 1 de marzo de 1949. Así dice mi acta de nacimiento, y ese soy yo. Ahí están los nombres de mis papás, de mis abuelos, los testigos. ¿A qué horas nací? Nací a la 1:45 de la madrugada. Y soy Piscis, ¿sí? Si quieren poner Piscis, también pueden poner Piscis, no hay problema, pueden poner el ascendente. Todos esos son datos duros, aunque sean datos así de dudosa ciencia, ¿no? Pero bueno, esa es la diferencia entre una autobiografía y un ensayo autobiográfico. Espero que me hayan entendido, y si no, me lo hacen saber en la próxima. De todos modos, para reforzar un poquito esto, vamos a hacer otro ensayo que es más o menos el mismo experimento,
pero de otra manera. Yo no sé, le voy a pedir aquí a Edgar si puede enfocar esto, nada más para que quede lo más, para que ustedes lo vean por un momento y me arranco con lo que voy a hacer. Voy a hacer una crítica de arte y luego voy a hacer un ensayo de crítica de arte. ¿Lo muevo? Ya está. Ok. Bueno, como habrán notado, este es un pequeño cuadrito que tiene una especie de vasija. Ahí se ve apenas aquí. Está sobre una superficie que tiene un mantel y son unas flores con un fondo neutro. Bueno, yo voy a hacer primero una crítica de arte, una crítica del cuadro. Veo aquí una pintura inspirada, veo que tiene cierta influencia de los pintores holandeses o inclusive flamencos en el trabajo de los pétalos de las plantas, pero también veo cierta libertad en cuanto a la pintura que me recuerda un poco la pintura impresionista. Diría que este es un cuadro, pues sí, realista, realista porque lo que vemos es lo que es, no hay invento de nada. Vemos un bouquet o no sé cómo le llamarían en español, pero un ramo de flores que está sobre una vasija, que está a su vez sobre un mueble con un mantel. Veo que el pintor tiene una cierta destreza en cuanto a cómo expresó lo que está aquí. Me gustan ciertas partes por ejemplo, esta parte de las plantas es de un naturalismo extraordinario. Casi estoy seguro que podría identificar estas plantas que sobresalen en la parte de atrás del adorno, como esta de aquí, y que el pintor se tomó la molestia de hacerlo lo más realista posible. Yo diría que es un cuadro atractivo, de los que hay muchos. No es una obra de arte que pudiera yo decir es única, no hay es la única, la reina Isabel y yo nada más tenemos uno. No, de hecho este tipo de pintura se hacen en línea. ¿A qué me refiero en línea? Normalmente hay un pintor que hace el fondo, hacen los fondos y algunas veces ponen el mueblecito, la mesa o lo que sea, y ponen todo. Recuerden que toda pintura es de allá atrás para adelante. Lo que está mero atrás fue lo primero y lo que está al frente fue lo último. Entonces, primero hay un pintor que hace todo este tipo de cosas, los fondos. Luego seguramente entró el que sabía hacer follajes, que los hizo muy bien, por cierto, los follajes. Y por último entró el que hizo las flores, que también no están mal hechas. Les digo, están inspiradas, para mi gusto, que están inspiradas o en la pintura holandesa o en la pintura flamenca del siglo XVII o XVIII. Abajo pusieron una línea en blanco que asemeja una especie de mantel. Lo sé porque aquí termina el mantel, en esta parte, y sobre ella está una pequeña vasija que se adivina que es una vasija porque está aquí redonda. Yo diría que es un cuadro atractivo con un colorido muy interesante que adornaría cualquier pared y yo sí lo tendría en mi casa. Bueno, esa fue una crítica de arte, nada más. Ahora,
vámonos a un ensayo de crítica de arte. Es sobre el mismo cuadro. La pintura de plantas y de flores de alguna manera llevan hacia nuestro interior, hasta nuestro interior, no de la casa nada más, sino que del alma, cierta alegría, porque nos llevan el campo, nos llevan el colorido, y sí, ¿por qué no? Un trozo de naturaleza hacia nuestra cárcel urbana. ¿Cuántos de nosotros tenemos la posibilidad de salir al campo y ver algunas de estas plantas? ¿No? Sin embargo, aquí tenemos nuestra pequeña dosis de plantas, de flores, que de alguna manera alegran nuestra vida. Esta explosión de colores, y que si ya tenemos una imaginación portentosa, casi las podemos